Hola, estimados amigos, bienvenidos a Línea Médica de Diario Ultimátum. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, que es el Parkinson. Y para hablar de esta patología, nada mejor que tener una invitada especial, que es la doctora Anke Paula Ingrid Kleiner Altamirano, especialista en neurología. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y ahora, con esta enfermedad que cada vez, bueno, a modo general para nosotros se presenta con más frecuencia, usted que es la experta de esta temática, ¿es correcta esa apreciación? Pues bueno, antes que nada, dejen platicarles que la enfermedad de Parkinson efectivamente es una de las causas más frecuentes de consulta neurológica. Si no estoy mal en la casuística de todos los compañeros, yo creo que en cada uno de nosotros ocupa la tercera causa de consulta. La primera causa son los dolores de cabeza, la migraña, el dolor tensional, neuralgias, dolor de cuello, finalmente todo el dolor de la parte de cuello, hombros, cabeza, en donde entra la migraña. La segunda causa es la epilepsia y todo lo concerniente a crisis convulsivas. Y la tercera causa es esta enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de Parkinson. Y como enfermedad neurodegenerativa es la segunda enfermedad neurodegenerativa. Siempre son números que les comparto a mis alumnos y me gusta recalcar porque creo que los números nos orientan, nos ubican muy bien para apreciar estos datos. Entonces, la enfermedad de Parkinson es la tercera causa de consulta neurológica y la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en neurología, solo después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, sí, es una causa bastante común y yo creo que cada vez más la vamos a estar viendo, no solamente quienes nos dedicamos a la neurología, sino finalmente el médico general, el médico internista, el médico de primer contacto, seguramente va a estar identificando pacientes de este tipo porque uno de los principales factores de riesgo finalmente es la misma edad, ¿no? Entonces somos una población que está viviendo más años, nuestra esperanza de vida está por arriba de los 70 años y uno de los factores no modificables, porque finalmente no está en nosotros, es la edad. Entonces sí, es algo muy común, muy frecuente y que hoy por hoy el sistema de salud como tal va a estar cada vez viendo más y más en los consultorios. Cuando definimos al Parkinson, doctora, seguimos teniendo esa definición donde se afecta al neurotransmisor, la dopamina, el inhibidor. Sí, 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 específicamente en la enfermedad de Parkinson, porque igual quería como que dar esta pequeña diferencia, o sea, cuando hablamos de Parkinson hay que considerar que es una de las tantas posibilidades para dar parkinsonismo. Siempre me gusta ubicar la palabra parkinsonismo hasta arriba, de donde la enfermedad de Parkinson es uno de sus ejemplos y por mucho el ejemplo más común, más frecuente, más conocido. En la enfermedad de Parkinson, la fisiopatología tiene que ver con la pérdida de unas neuronas que producen la dopamina, que es prácticamente el neurotransmisor del movimiento. Yo siempre lo explico como el neurotransmisor, la gasolina de la vía del movimiento del cerebro. Pero en otros parkinsonismos farmacológicos, postraumáticos, postencefalíticos después de algunas infecciones, pues la causa a veces va a ser un tanto distinta a lo que sucede en la enfermedad de Parkinson como tal, pero siempre tiene que ver con la reducción de dopamina. O sea, el común denominador tanto de la enfermedad de Parkinson como de otros parkinsonismos va a ser la reducción de dopamina y como tal el freno del movimiento, que es lo que mayoritariamente sucede en esta enfermedad. De acuerdo. En el cuadro clínico de estos pacientes, ¿cuáles serían los datos predominantes como para que la gente que nos está viendo, hombres, mujeres de todas las edades, puedan ellos empezar a pensar que se tiene un problema que requiere una consulta por una especialista en neurología?
Sí, hay una mnemotecnia que suelo compartirle a mis alumnos y que son las letras TRAP, T-R-A-P, en donde la T es de temblor, algo que yo creo que siempre es lo que primeramente pensamos, ¿no? Que es el Parkinson, que es una enfermedad de temblor, y por eso cualquier otro temblor, o cualquier temblor más bien a alguien que tal vez no sabe ciertas diferencias y conocimientos un poco más profundos, pues va a pensar que tiembla y es Parkinson, un temblor por medicamentos, otras causas de temblor. Entonces, sí, dentro de la clínica hay algo que es el temblor, pero es un temblor de reposo, o sea, es un temblor que cuando yo no estoy haciendo nada, estoy temblando, la mano, el mentón, las piernas, y principalmente la mano, que yo creo que es donde más nos llama la atención y nos fijamos. Luego viene la R de rigidez. Son pacientes, si lo digo con palabras muy coloquiales, son pacientes que están como contracturados, como duros. Finalmente, creo que rigidez sí es una palabra que usamos con mucha facilidad y frecuencia. Pero bueno, en neurología hay distintas clases de dureza muscular y la rigidez es solo para Parkinson o parkinsonismo. En otras lesiones neurológicas en donde el paciente está contraído y duro, se usarán otros términos, pero rigidez, que es muy usada en medicina, es estrictamente para el tema del parkinsonismo. Entonces, el paciente lo vemos como contracturado, como muy rígido, como que no extiende bien los brazos, como que está flexionado por esa misma rigidez. Luego viene la A, que es, siempre le digo a los alumnos, la A es la única vocal de esta mnemotecnia y va a ser lo más importante, sin la cual, si el paciente no tiene la A, no va a tener Parkinson o parkinsonismo. Y la A es de asinesia o bradicinesia. El complejo asinesia, bradicinesia, o sea, disminución o de plano falta, ausencia de movimiento. Entonces, lo más importante en la enfermedad de Parkinson es ese freno para moverme. A veces decimos, es que está perdiendo fuerza de la mano, no la mueve. Y no, pues el paciente se para, camina y levanta cosas, entonces no hay un tema de debilidad. Pero bueno, como yo le digo a los alumnos, los pacientes no son médicos y muchos del área médica pues finalmente no saben estas diferencias. Entonces, no es un tema de fuerza, de debilidad, es un tema de que se bloquea el movimiento, se frena el movimiento, el paciente simplemente teniendo fuerza no puede moverse, ¿no? Esa es como la paradoja, teniendo la capacidad de moverse, la vía del movimiento está bien, pero no se inicia el movimiento, ¿no? Entonces hay lentitud y hacer pequeños movimientos que son con los que revisamos al paciente en consultorio, como abrir y cerrar manos, puede ser sumamente lento o de plano se queda pegado el dedo y no pueden ejecutarlo. O voltear las manos, o abrir y cerrar las manos. Entonces, ahí nos damos cuenta de la lentitud o de plano la falta de movimiento que el paciente tiene. Entonces, sin la A de asinesia o falta de movimiento, disminución de movimiento, no hay Parkinson. Lo más importante de esta mnemotecnia va a ser la vocal. Y la última letra, que es la P, va a aparecer, pero en la evolución de la enfermedad. Nunca va a ser algo que esté tan al inicio, con lo cual yo diga, si no está la P, el paciente tiene Parkinson, que son los reflejos posturales, P de postural. De tal manera que el paciente o los familiares dicen, me caigo con frecuencia, o sea, me quiero agachar y me voy de frente y no logro meter las manos, no logro mantener el equilibrio. O voy caminando y me pasan a golpear y me caigo, no logro mantener el equilibrio. Y no es un tema de incoordinación, no es un tema de oído interno, no es un tema en donde el problema es el desequilibrio o el vértigo, que luego pues también los pacientes pueden ir pues buscando, ¿no? Solución a por qué se están cayendo y resulta que el tema es la falta de los reflejos posturales, ¿no? Pero esa P aparece en el tiempo, no es algo tan frecuente que esté al inicio. O sea, al inicio va a ser la A con la T, la A con la R, o sea, siempre estas combinaciones. O pudiera haber una A con una P, o sea, falta de movimiento y reflejos posturales afectados, pero siempre la A acompañando a las otras letras. Nunca la P sola, nunca la T sola, nunca
la R sola. Entonces, creo que con esta mnemotecnia quiero pensar y espero en realidad que sea algo muy sencillo de recordar para quienes nos ven y nos escuchan, y si hay personal de salud de primer contacto o que, bueno, no son de las áreas de las neurociencias, sea algo fácil de recordar, ¿no? La enfermedad de Parkinson es un problema de velocidad. No hay velocidad, no se inicia el movimiento, no es un problema de fuerza y tampoco es un problema de incoordinación, aunque en algún momento aparecen problemas de postura, de reflejos posturales. Y bueno, sobre estas letras, toda la clínica del paciente, porque la A de asinesia, de falta de movimiento, es la que expresa que el paciente te quede viendo con la mirada fija, o sea, no parpadea, ¿no? O sea, hay pacientes que ustedes pueden verlos y en un minuto no hay un parpadeo y normalmente podemos tener unos 5 o 8 parpadeos por minuto. Entonces, está tan enlentecido el cuerpo que no parpadea, no deglute su saliva y entonces babea. Que a veces son como las caras, es que está babeando, es que se ahoga para comer, es que está como con la mirada fija, con la famosa cara de póker, ¿no? O sea, no gesticulan, no te dicen, no transmiten nada, ninguna emoción, porque completamente las fases están rígidas y completamente enlentecidas, ¿no? Y bueno, sobre eso, pues que no puedan ejecutar cosas con las manos porque están lentas, abrocharse zapatos, abotonarse la camisa, rasurarse, partir la comida, comer, mucha motricidad fina. Y sobre eso, prácticamente todas las quejas del paciente van sobre la A, que es lo más importante, ¿no? La disminución del movimiento. Gracias, doctora. Ahora, ¿se puede presentar el Parkinson en una persona joven posterior a un accidente con trauma craneal? Sí, sí, sí. Como les decía, arriba quiero que ustedes ubiquen la palabra parkinsonismo. Y una de sus vertientes es la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa, pero algunos deportes, como el box, como el fútbol americano, que son deportes de contacto, generan microtraumas que se ha demostrado que lesionan vías dopaminérgicas y que a la larga en algún grupo de pacientes la causa fue ese deporte, por ejemplo. O después de accidentes, tal vez como un único traumatismo, porque esto de los deportes de contacto es por frecuencia y microtraumas, o sea, como traumas acumulados. Como único evento, ¿no? Un traumatismo cronoencefálico severo, tal vez no es algo tan frecuente, pero definitivamente en medicina todo es posible, no hay nos rotundos, pero no sería como lo más común. Y lo que les decía, el uso de medicamentos, muchos medicamentos psiquiátricos, después de infecciones, no es infrecuente que después de infecciones virales, muchas veces encefálicas, o a veces que no caminaron al cerebro, no fueron neuroinfecciones, pero el paciente desarrolló un parkinsonismo posencefalítico, así le llamamos. Me tocó ver en una ocasión un paciente que pues se dedicaba a la cosecha del café allá en la costa y pues en la temporada del café, por alguna circunstancia, se mojó en una tarde lluviosa, se enfermó, ¿no? Hizo una neumonía y eso fue lo único. Y después de eso desarrolló un parkinsonismo. O sea, fue un parkinsonismo secundario a una infección que por alguna circunstancia tuvo neurotropismo al cerebro, pero solo en el tema de las vías dopaminérgicas. No habían datos de rigidez de nuca y datos de meningitis o de una neuroinfección como tal, ¿no? Pero finalmente fue un tema postinfeccioso, ¿no? Entonces, lo importante aquí es reconocer esta tétrada, esta mnemotecnia y estar atentos a ella, ¿no? Creo que es parte también de la pregunta, ¿no? El tema de la edad de presentación, si hay como tal enfermedad de Parkinson en pacientes jóvenes, o sea, que no sea por trauma, por medicamentos, por infecciones, sino como enfermedad de Parkinson tal cual, muy parecido a lo que sucede en el adulto mayor.
Y sí, existe un rubro dentro de la enfermedad de Parkinson no relacionado a la edad, porque es un factor muy importante para que se desarrolle Parkinson. Finalmente todos tenemos ese riesgo, y que es el Parkinson genético, ¿no? O sea, de la enfermedad de Parkinson, 90% va a ser la idiopática, yo siempre digo con todo respeto, porque yo creo que lo identificamos como la enfermedad que le dio al Papa, Juan Pablo II, o sea, el Parkinson relacionado a la edad y a N número de factores ambientales, pero en donde la edad es un factor importante, y un 10% va a ser Parkinson genético. O sea, tengo pacientes que empezaron 28 años, 30, 33, 35, menos de 40 es el rango de edad para pensar en Parkinson genético, ¿no? Todo aquel que esté arriba de 40 le puede dar el Parkinson relacionado a la edad, ¿no? El esporádico, el idiopático, y los que tienen menos de 40 y tienen esta TRAP, y donde la A es lo más importante, hay que buscar si en la familia no hay antecedentes, si no hay hermanos, o si son el caso único, de todos modos la posibilidad de que sea algo genético es alto, pero sí existe la enfermedad de Parkinson en pacientes jóvenes. Sí, doctora, de hecho, el caso del box es con Mohamed Ali. Exacto. Creo que sí, son mis ejemplos, ¿no? Cuando vemos el tema en clases, mis ejemplos de Parkinson idiopático, ¿no? El de la edad es el Papa Juan Pablo II. Mi ejemplo de Parkinson genético es Michael J. Fox, ¿no? El de Volver al Futuro, porque él, les comparto, él cuando grababa la película tenía 30 años. Y en las grabaciones pues fue que se le diagnostica enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, sí ha sido todo un tema. Él tiene una fundación que apoya la investigación, pues porque le ha tocado, ya tiene más de 50 años, creo más de 20 años vivir con la enfermedad, ¿no? Entonces, él es un ejemplo de enfermedad de Parkinson genético. Mohamed Ali es un ejemplo de Parkinson, pues, secundario a microtraumas, le llamamos Parkinson pugilístico, ¿no? Y son como algunos de los ejemplos que utilizo para que ubiquemos que todo es parkinsonismo, enfermedad de Parkinson como tal, el Papa o Michael J. Fox, porque es un Parkinson genético y el otro es un Parkinson idiopático, y pues todos los demás ejemplos que pudieran salir serían tal vez parkinsonismos secundarios, ¿no? Por deportes, pues por fármacos no los vemos como que en el medio, pero pues la medicación psiquiátrica es muy común que de parkinsonismo después de tomar o estar después de mucho tiempo tomando medicamentos antipsicóticos, el paciente empieza con temblor, empieza a estar más lento, más torpe, y seguramente pues ya hay datos de parkinsonismo, ¿no? Medicamentos como risperidona, olanzapina, haloperidol sobre todo, que son muy usados en psiquiatría para estados psicóticos, de delirio, pues tienen ese efecto de parkinsonismo. Ahora, el tratamiento es conservador generalmente, pero también hay tratamiento quirúrgico. Exactamente. Todavía este fin de semana, en donde trabajo, en Ciudad Salud, en Tapachula, acabo de hacer un envío a la Ciudad de México para un paciente que empezó a los 38 años, ya tiene 48 años, ya tiene 10 años pues de lidiar con la enfermedad. Y pues siempre está esa pregunta, ¿hay algo más para mi enfermedad? Porque pues hemos ido haciendo incrementos, ajustes, tomas cada vez más reducidas entre toma y toma, dosis mayores, efectos secundarios de la medicación. Y pues bueno, si existe la opción quirúrgica, hay que valorarla y lo envía al Instituto de Neurología para que sea valorado pues, por el Comité de Trastornos del Movimiento y Cirugía de Parkinson. Por lo general, a veces los pacientes jóvenes que van a lidiar con la enfermedad mucho tiempo, pues son candidatos, ¿no? El tema de la pandemia ha retrasado muchas cosas, lamentablemente. Y pues a veces, aunque la opción siempre está, ¿no? De poderlos enviar a México, que es donde se hacen esos procedimientos, sobre todo por los costos, son procedimientos algo costosos,
pues uno quisiera, pero ir a México también son gastos, las consultas allá bien o mal se pagan en algún modo, entonces a veces pues también uno tiene que ponerse de acuerdo con el paciente cuándo es el mejor momento, porque pues no es de que llegas y te dicen que sí y después ya te operan, es todo un proceso que puede llevar 1 año, 2 años, y los viajes son largos y a veces gastan también, entonces no todo es medicamento, existen otras estrategias y una de ellas es la cirugía, claro que sí. Gracias, doctora. Y ya estamos por finalizar. Ahora le pediría que nos dijera, ¿hay algunas formas de hacer prevención? Es complicado, ¿verdad? Es complicado, pero el tema de la alimentación cada vez se ha visto que es algo en lo que sí podemos incidir. Se habla mucho de la dieta del Mediterráneo, de la dieta MINT. Les dejo de tarea que revisen sobre esas dietas, que finalmente es un tema de hojas verdes y ácidos grasos esenciales y muchos frutas y verduras con antioxidantes y pescados y vino tinto y café, que tiene efectos pues neuroprotectores, ¿no? Se ha visto que pueden retrasar el inicio de quien lo va a padecer porque no sabemos quién puede desarrollarlo. Pero si tenemos una alimentación pues lo más alineada a lo sano, saludable, sin caer en extremos, podríamos retrasar, si nos va a tocar, quizás hasta 7 años el inicio de la enfermedad. Entonces, sí les dejo de tarea que busquen sobre la dieta del Mediterráneo, la dieta MINT, el uso de prebióticos, probióticos, cada vez hay más importancia de la flora intestinal, de la microbiota, en todos lados, pero en lo mío a mí me importa la del intestino porque cada vez hay más relación entre el intestino y enfermedades neurodegenerativas. Entonces quizás ahí podemos hacer algo. Pero también a quien le va a dar finalmente le va a dar, pero si nos alcanza la enfermedad en las mejores condiciones físicas, externas, internas, pues quizás no nos va a ir tan mal. Pues bien, doctora, después de que nos ha instruido con información actualizada, conocemos su trayectoria dentro de la neurología y nos ha mostrado cómo se está desarrollando actualmente el Parkinson, ahora cómo podemos detectarlo y algunas cuestiones de una salud adecuada, tratando de una buena dieta, ejercicio, que nos pueden hacer que podamos mejorar no solamente para el Parkinson, sino para prevenir otras enfermedades. Doctora, es un gusto haberla tenido con nosotros. Al contrario, muchas gracias, doctor Didier, por la invitación. Y bueno, espero que quienes nos hayan escuchado pues se lleven información que les ayude, ¿no? Sean personal de salud o no, que sea información que les sirva y les ayude. Gracias por la invitación. Agradecemos a la doctora Kleiner Altamirano, especialista en neurología. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.